Hola, ¿cómo estás? Este video está pensado para los estudiantes que carecen de conocimiento previo respecto al estudio de geometría pura, para que conozcan cómo se pueden abordar situaciones específicas, así como la manera de preparar una demostración matemática. Usaremos este teorema como punto de partida. La clave está en que el teorema es una proposición que será verdadera solamente si se cumple para todos los casos posibles. Es decir, estamos hablando de que los ángulos alfa y beta deben ser iguales sin importar las rectas paralelas que nos tomemos en el espacio, sin importar la recta transversal que las corte, sin importar su ángulo de inclinación de las tres rectas en cuestión. Lo que nos enseñan a usar en la educación básica ya no es útil en una demostración formal, pues tendríamos que demostrar una infinidad de casos para los cuales se debe cumplir el teorema. Usando un instrumento de medición convencional, nunca terminaríamos de verificar cada caso. Hay infinidad de rectas paralelas en el espacio, así como infinidad de ángulos de inclinación, infinidad de rectas transversales. ¿Te gustaría aprender a manejar esa infinidad de información o datos de una forma más práctica? El primer paso es comprender la situación original. Debemos conocer todos los conceptos que menciona. Los datos del teorema se traducen a estos puntos. Son nuestras herramientas de trabajo. ¿Qué sabemos de ellas? Para construir el conocimiento matemático es muy importante tener conocimiento previo al respecto. Revisando los videos de este canal sobre conceptos básicos, podemos extraer bastantes resultados para cada punto. Esta parte es importante porque le dará sustento a nuestra demostración. Ya sabemos lo que tenemos. Ahora establezcamos para qué lo vamos a usar. Se trata de demostrar que dos ángulos alternos externos cualesquiera siempre son iguales. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ampliar nuestra perspectiva con los elementos involucrados en la situación. Hay muchos ángulos que nos pueden ayudar si encontramos relaciones entre ellos respecto a los que queremos demostrar. Un ejemplo es el concepto de ángulos opuestos por el vértice, pues nos ayuda a encontrar ángulos iguales. Observa que los ángulos identificados con el mismo color son iguales gracias a esta definición o teorema ya demostrado. Otro recurso para relacionar ángulos son los ángulos suplementarios, ya que en la figura se pueden observar varios pares de ángulos cuya suma nos da un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, la suma de los ángulos gamma y beta nos resulta un ángulo llano o de 180 grados, como se puede ver en el arco amarillo, también en el morado. Ahora bien, observemos que lo encontrado hasta aquí nos habla de cosas que son iguales, pero se aplican solo en el cruce entre L1 y L3 o solo entre el cruce de L2 y L3.
necesitamos encontrar un resultado que relacione los ángulos entre ambos cruces a la vez. Usemos el concepto de ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Observemos que se puede aplicar en nuestro caso porque es muy similar a lo que tenemos. Podemos afirmar que el ángulo de inclinación es el mismo en ambos cruces de rectas. En este caso se representa con el ángulo beta. Más de cerca. Este sería el ángulo de inclinación. Es momento de enlazar todo lo que tenemos para visualizar en qué parte del camino estamos. Aplicamos el hecho de que todos los ángulos correspondientes en rectas paralelas son iguales. Los coloreamos con el mismo tono y justo podemos observar que el ángulo alfa ha quedado señalado también como ángulo beta, es decir, hemos llegado a la meta. Ya sabemos el camino que nos lleva a lo que queremos demostrar. Es hora de redactar formalmente lo que deseamos. Estas son las partes que debemos desglosar. Es la estructura. Vamos a verlas cada paso, por separado. Te muestro entonces cómo se vería el trabajo final. El primero es colocar las hipótesis, o sea, los datos que tenemos a partir del teorema. Después escribimos lo que deseamos demostrar. Comenzamos el desarrollo de la demostración. Esta parte consiste en una cadena de proposiciones ya demostradas previamente, que enlaza las hipótesis con las tesis. Para ello, usamos los instrumentos que aplicamos en nuestra labor previa. En este caso, son los ángulos opuestos por el vértice que coloreamos iguales en la imagen de referencia. Ahora aplicamos la igualdad entre ángulos correspondientes. Observa que ya llegamos a lo que deseamos demostrar. Es momento de concluir la demostración para indicar al lector que hemos terminado. Esta es una forma de hacerlo, solo agregamos el cuadrado verde al final. Otra forma de concluir una demostración es mediante los 3 puntos que significan por lo tanto y se usan para escribir el resultado que ha quedado demostrado. O también en lugar del cuadrado se suele ver las siglas QED, que significa lo que se quería demostrar. Cada quien elige cómo terminar su demostración. Por el momento es todo. Gracias, hasta luego.